Primero que todo, un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Uriel Andrés Cuellar Arenas, estudiante del curso Microcontroladores y Microprocesadores. Y a continuación voy a exponer sobre el programa de solución que se ha diseñado para esta última actividad del curso, para el cual se eligió desde el primer trabajo colaborativo un control de sistema de riego automático, con los siguientes parámetros que se ven en el enunciado. Con medición de humedad, temperatura promedio, 3 sensores de humedad y 3 de temperatura, con indicación de medida de variables y control de 3 servomotores con puertas, con aperturas variables de 0, 50, 75 y 100% dependiendo de la variación de la humedad, con 3 set point variables por medio de 2 pulsadores por salida controlada, uno de humedad y uno de temperatura. La humedad se simula con el sensor DTH11. Bueno, para, para realizar el programa expuesto anteriormente, diseñé el siguiente código en Arduino. En el cual primero se comienza definiendo la librería de la pantalla LCD, la cual es de 20 por 4. Después se define la librería de los sensores DHT11, se define la librería de los servomotores, se establece los pines que se van a utilizar en el Arduino para la pantalla LCD, se establecen los pines que se van a utilizar aquí de salida. En este caso, estos 3 pines son para los 3 servomotores. Se crean variables que van a almacenar cada una la temperatura. En temp1 y UMET1 se almacena lo que dice o los valores que envía el sensor 1. En temp2 los valores que recibe el sensor 2 y en temp3 los valores que recibe el sensor 3. Ya esta última variable sería para almacenar la temperatura promedio. Ahora se definen los set point, en este caso serían 3 set point, y las variables para los motores. Aquí tenemos también los sensores, definiendo los 3 sensores, los puertos analógicos que van a utilizar cada sensor. Se define la variable para el pulsador, en este caso es el pulsador que va a incrementar y el pulsador que va a disminuir el valor. Se definen nuevamente los 3 sensores, ya estableciendo los pines en los cuales van a estar conectados y utilizando para ello la librería la librería incluida con anterioridad. Se definen los 3 servomotores y a continuación se procede a inicializar. Se inicializa el LCD de 20 por 24, se inicializan los 3 sensores, se inicializan los pines 5 y 3 como entrada, los pines A0, A1 y A2 como salidas, y estos pines como salidas que van a ser los de servomotores. Se inicializan los 3 set point, tendremos el primero de 30, el segundo de 45 y el tercero de 65. Se inicializa la variable de temperatura promedio en 0 y los valores que van a tener las variables de cada uno de los motores M1, M2 y M3 en 0. Aquí se inicializan los 3 motores. Ahora sí comenzamos realizando una lectura de cada sensor. En este caso almacenaremos en la variable UMED1 lo que lea del sensor 1 sobre la humedad. En temp1 lo que lea sobre el sensor 1 sobre la temperatura, y así con cada uno de los sensores. Aquí estamos calculando la temperatura promedio, la cual es igual a la suma de la temperatura de los 3 sensores dividido por 3. Tenemos también definida la variable pulsador más, la cual va a ser una lectura digital del pin 5, pulsador menos, que va a ser una lectura digital del pin 3. Se limpia el monitor, se limpia, digo, la pantalla LCD, se imprime temperatura promedio y se muestra lo que contiene la variable tempp, que sería la temperatura promedio. Después se imprime humedad,
que es lo que está en la variable humedad 1, humedad 2, humedad 3, dependiendo de cada sensor, sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Después imprimimos los tres set points que van a estar impresos, que van a estar establecidos por las variables en las cuales se almacenan, que son SP1, SP2 y SP3. Por último, se imprime el porcentaje de apertura que van a tener los motores. Y aquí están las tres variables. Establecemos un delay de 100 milisegundos y comenzamos con las condicionales. La primera condicional es si el pulsador más está en bajo. Para este caso sería que no fue presionado, digo que fue presionado. Entonces a los set points se le suma 1. Entonces en este caso se presiona el botón una vez, entonces a cada set point se le añade 1. Caso contrario, que el pulsador menos, caso contrario si el pulsador menos está en bajo, entonces se le resta 1 a cada set point. O sea, en este caso fue si se presionó el pulsador menos. Ahora comenzamos a realizar las comparaciones. Entonces si el valor que está en humed 1, o sea, el valor de la humedad leído en el sensor 1 es menor que el primer set point, entonces los motores se activan al 100%. Y aquí se almacena 100 en el motor 1. Esto porque esto quiere decir que el sensor está detectando que la humedad está por debajo del 30%, ya que el set point 1 en este caso está inicializado en 30. Entonces ya que esta variable ha detectado que está por debajo del 30%, entonces se activan los motores al 100%, haciendo que sea efectivo el sistema de regado. Ahora, caso contrario, si la humedad es mayor o igual al primer set point y la humedad es menor que el set point 2, entonces los motores tendrán una apertura del 75%. Aquí lo podemos observar. El servomotor 1 se le añade un valor de 133, que eso va para el 75% de la apertura, y es igual a 75. Más que todo este valor es para imprimirlo en la pantalla. Luego se hace otra condicional si la humedad en el sensor 1 es mayor o igual al set point 2 y la humedad en el sensor 1 es menor que el set point 3. Si esta condicional se cumple, entonces se abre el 50% del motor. Se envía a la variable del motor 1 50%. Y ya por último, la condicional de si el valor censado por el sensor en caso de la humedad es mayor o igual al set point 3, entonces en este caso sería igual a 0% de apertura. Entonces se establece un valor de 90 grados, el cual es igual a 0, y se envía 0 a la variable M1. Y ya para las demás variables se repetirían exactamente las mismas condicionales hasta finalizar el programa. A continuación tenemos el mismo programa, pero ya simulado en Arduino. Procederé a cargar el ejecutable. Mirando los valores que tenemos en la pantalla LCD, miramos que la temperatura promedio de estos tres sensores es de 23 grados centígrados. La humedad del primer sensor es de 44%, la humedad del segundo sensor es de 80% y la humedad del tercer sensor es de 69%. Aquí tenemos los tres set points que se inician por defecto en el programa, que son 30, 45 y 65. También nos está diciendo que el servomotor 1, o sea este,
tiene una apertura del 75%. ¿Esto por qué? Esto es debido a que la humedad se encuentra en 44% y él está dentro del rango de 30 y 44%. Para los otros sensores que se encuentran con una humedad superior al 65%, que sería el último valor, se encuentran en 0% de su apertura. Ahora procederé a incrementar el valor de la humedad del sensor 1 en 1. Como se puede ver, al incrementar en 1 el valor de la humedad en el sensor 1, la apertura pasa a ser de 50%. Si incrementamos más este valor, podemos observar que el servomotor 1, en este caso llega a un ángulo de 90 grados, que sería un 0, y su apertura total sería 0%. También podemos abrirlo al 100% si la humedad baja por debajo de del 30%. Aquí ya ha bajado por debajo del 30%. Como podemos ver, en la pantalla LCD aparece el valor de 29%, lo que está por debajo del setpoint 1. Lo que quiere decir que en este momento el servomotor 1 debe estar abierto al 100%. Y esto mismo ocurre con cada uno de los sensores, y cada sensor tiene asignado un servomotor. 38% de humedad para el segundo sensor, que lo incluye dentro del rango de 30 y 44%, o sea, un 75% de apertura del segundo motor. Ahora procederé a incrementar el valor de los set point presionando este botón. Cada vez que se presiona el botón, el valor va incrementando en 1, lo que quiere decir que ya no pasaría la humedad a estar por debajo del 30% para activar el 100%, sino que tiene que estar por debajo del 32%. Entonces subo la humedad del primer sensor. Como podemos ver, ahora está en 31% y el servomotor sigue abierto al 100%. Subimos 1 la humedad. Se sube en 1 la humedad y se cumple la condicional de que ya no se encuentra por debajo del 32%, sino que el valor es igual a 32 y está dentro del rango de 32 y 46. Ahora procederé a probar el segundo botón para disminuir el valor del set point. Como podemos observar, el valor ha disminuido nuevamente a su estado inicial. Ahora voy a modificar nuevamente la humedad del sensor 1. Como se puede ver en la pantalla, he modificado nuevamente la humedad del sensor 1, dejándola por debajo del 30%, cumpliéndose la primera condicional y abriendo el primer servomotor en un 100%. Muchas gracias.